Radio La Barandilla. La voz de la diversidad. Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Hoy tenemos un buen amigo que ha escrito muchos libros. El último de ellos es La máquina del mundo y es Norberto Ruiz Lima, que es militar, filólogo, escritor, vamos, una maravilla, ¿no? Es el... Buenos días, lo primero, buenos días. Buenos días, Paco, y bueno, como amigos que somos, pues veo que exagera mi condición. Es cierto que soy militar, que es mi profesión, y luego he tenido una vocación desde siempre que ha sido la escritura, y por eso estudié filología. No había otro motivo. Nunca pensé dedicarme ni a la filología, ni a la enseñanza, pero sí a la escritura. No, además que has escrito un montón de libros. Ya por lo menos 10, ¿no? 6, llevo 6. 6, uy. 6. Casi aciertas. Yo sabía que eran un montón. Sí, pero con la editorial Russell llevo 3. Sí. Y este es el último, La máquina del mundo, que sin embargo es el primero que escribí. Este lo escribí estando en la Academia General Militar de Zaragoza. Yo estuve 5 años en la Academia Militar, pues preparándome para salir de teniente, y allí en los pocos ratos que teníamos, sobre todo fines de semana, tarde de sábado, tardes de domingo, pues los dedicaba a la literatura. Leí muchísimo allí. Allí hay 2 bibliotecas, una es la biblioteca de la Academia y otra es la biblioteca que nosotros lo llamamos del REC, que los cadetes la podían utilizar más fácilmente, y ahí pues seguí con la literatura, con la idea de... Yo siempre digo lo mismo, yo no sabía lo que iba a hacer. Cuando eres niño no sabes lo que va a hacer de mayor, ¿no? Pero lo que sí sabía es que iba a leer, sobre todo, y que si todo iba bien, que también iba a escribir, ¿no? Sabías perfectamente lo que te gustaba desde pequeño. No sabes lo que vas a hacer, pero ya tenías tu vocación. Sí. Eso, la escritura la sentía como una necesidad. Uno empieza escribiendo poesía, rápidamente se da cuenta que la poesía es muy complicada y es muy difícil, ¿no? Como decía William Faulkner, luego cuando ve que la poesía ya es un don que casi el cielo se lo da a muy pocos, te dedicas a hacer relatos, y después de los relatos pues ya te dedicas a la novela, ¿no? Y yo he seguido ese trámite pues como casi todos los escritores, casi todos han empezado. Cuentan que Francisco Umbral, cuando llega a Madrid, pues bueno, llega como todos los escritores, llegamos, ¿no? Una mano delante y otra detrás, va mucho al Café Gijón, y cuentan que lo primero que escribe es poesía, y cuando la va a entregar a un periódico, pues le dicen: mira, es que nosotros la poesía no da dinero, nosotros no pagamos por poesía. Y dice: pues bueno, pues póngamela en prosa, porque yo lo que quiero es vivir de esto, ¿no? Pues al final es eso, ¿no? Al final te vas dando cuenta de que... Pero sigo leyendo mucha poesía. Creo que la poesía es fundamental, y la literatura nace con la poesía, y sigo leyendo pues también novelas, claro, eso no puedo. En el ejército has conseguido enfocar también tu ritmo, tu carrera, ¿no? Porque eres el director del periódico del Ejército, ¿no? Sí, soy director del periódico Tierra, llevo publicaciones en el Departamento de Comunicación del Gabinete de Jefe de Estado Mayor del Ejército, y sí, pero también es cuestión de, iba a decir suerte, pero bueno, hay suerte, y luego hay personas, igual que te he encontrado a ti, y es uno de los motivos por el que esté en la radio, y creo que somos amigos y tenemos una buena amistad. Pues me pasó igual en el Ejército. En el Ejército hay alguien que dice: estamos buscando a una persona que dirija el periódico Tierra, pero claro, es que entre nosotros, ¿quién puede haber que dirija el periódico Tierra, ¿no? Que tenga un perfil, pues siempre surge alguien que dice: pues yo conozco un chaval que hizo filología, que además ha escrito en revistas, en periódicos, pues a lo mejor el tío puede hacerlo bien.
y a partir de ahí, pues bueno, mi primer jefe en el periódico fue el coronel Bonal, que era jefe de departamento de comunicación, y a partir de ahí, con el coronel Bonal, pues tuve la suerte de que me eligieran para dirigir el periódico. Y luego, más todavía, tuve más suerte en el sentido de que me dio Jorge Bonal, a quien le debo mucho, ¿no? Como a todo el mundo que está ahí. Pues Jorge Bonal pues me dio mucha libertad, es decir, el periódico ha cambiado, el periódico tiene una serie de artículos que antes no tenía, me ha dado también la posibilidad de escribir el libro Soldados, el mismo periódico, porque me da la posibilidad de ir a muchos sitios. Con el periódico he estado en Turquía, con el periódico estuve en Mali, con el periódico hemos ido a Lituania, hemos estado prácticamente pues en todas partes, ¿no? Y eso también para mí es una alegría, claro. Pues de verdad que es una suerte conseguir hacer el trabajo que te gusta en donde estás trabajando. O sea, que eso es una maravilla. Has tenido mucha suerte en eso. Sí, he tenido suerte y es lo que digo, ¿no? Siempre hay alguien que te va empujando, ¿no? Siempre. Como decía el coronel, pues coño, algo estarás haciendo bien, ¿no? Por supuesto. Pero sí es cierto que si no está la mano, iba a decir la mano amiga, porque ahora también soy muy amigo suyo y de todos los coroneles que he tenido, algunos ya de mi promoción, todos he tenido una mano amiga que me han dicho, bueno, pues sigue por este camino. Queremos hacer vídeos, pues hicimos vídeos y estamos haciendo unos vídeos ya yo creo que con un cierto nivel. Ganamos un premio de vídeo en Italia y bueno, la verdad que en ese aspecto estamos contentos y estamos sacando un blog oficial, un canal iVox. Y en Ejército yo creo que estamos haciendo cosas, no yo solo, ¿no? Yo afortunadamente tengo un equipo grande de personas conmigo que hacen las cosas muy bien y para mí es muy fácil, claro. Pero es fácil porque los diriges bien, te sabes rodear de gente que te funciona, que eso es muy importante, saberte rodear de gente que te funciona, y eso es una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a hablar ya un poquito de tu libro, porque nos hemos enrollado y no hemos dicho nada sobre tu libro. ¿Tú qué ves en la sociedad latinoamericana del siglo XIX y en la española para enfocar así el libro con los enfoques? Pues esta novela es muy hispanoamericana y española, pero sobre todo hispanoamericana, porque es la primera novela que escribí y es la novela que más recoge todas las influencias que yo tenía. Es decir, yo cuando empiezo a leer, estamos hablando de un jovencito con 16, 17 años, en los años 80, me deslumbra la literatura hispanoamericana, lo que se llamó luego el boom, que a mí no me gusta llamarlo el boom, ¿no? Pero bueno, me deslumbra Juan Carlos Onetti, me deslumbra Cortázar, me deslumbra Alejo Carpentier, Juan Rulfo, por supuesto Vargas Llosa y García Márquez, aunque no son los que más he seguido, ¿no? Hay mucha influencia de García Márquez aquí. Entonces tengo que ir a Hispanoamérica, es decir, yo manejo mucho el vocabulario, pero porque lo he leído mucho, ¿no? Y entonces mi capitán Pascual Pareja tiene que ir a Hispanoamérica, que es mi bisabuelo, es mi bisabuelo. En el libro, en la contraportada aparece su baúl de viaje, un baúl de caoba enorme que entonces llevaban los marinos en sus barcos mercantes. Eran marinos mercantes y eran marinos de comercio, ¿no? Y se dedicaban a todo. Llegaba un momento que estamos hablando de un tipo del siglo XIX. Entonces la mentalidad es del siglo XIX, porque muchas veces me dicen hay que ver lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Bueno, es que es un hombre del siglo XIX que lo embarcan, que va primero a África, en África pues hace de todo, pues igual que Arthur Rimbaud se dedicó porque Rimbaud es un poeta que también mío de referencia, un poeta simbolista que yo he seguido mucho, francés, termina dedicándose al comercio de armas y al comercio de esclavos en Etiopía, ¿no? Y bueno, son hombres de esa época, un tipo de 1870, de 1800...
y pico, pues no es lo mismo que un tipo del siglo XVII que uno del siglo XXI, que nosotros, cuando yo ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en 1985, la sociedad era totalmente diferente a lo que es ahora en 2021, lo que son los valores, lo que es lo bueno y lo malo. Parece mentira, ¿no? Porque uno dice, en todas las sociedades el matar es malo, ¿vale? Es una serie de pecados, digamos, que todas las sociedades lo cogen, el matar, el robar, todas, ya sean en Indonesia, por supuesto la religión judeocristiana, la musulmana, la islámica, cualquier tipo de religión pues tiene una serie, pero sin embargo una vez pasado esas líneas, la interpretación es muy diferente. Totalmente. Que es lo que hablamos nosotros ahora de lo políticamente correcto. O sea, lo que hacía mi bisabuelo persiguiendo piratas y tirando por la borda a alguno que otro, pues bueno, posiblemente en aquel tiempo era muy común, ¿no? Claro, es decir, no, pues, que lo cuelguen de los pulgares del palo mayor. Pues tú dices, pero joder, ¿cómo van a colgar de los pulgares del palo mayor a alguien, no? Pues no sé si era una exageración, que lo era, bueno, sí, ¿no? Sí. Pero eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Pero sí que para mí esta novela, sobre todo en la forma, a mí me gusta. Son frases muy largas, donde hay mucha sonoridad cuando tú lo lees, es muy sonora lo que es cada párrafo, cada frase. Es decir, cuando se habla de amor se usa mucho la P, la B. Cuando se habla de guerra, como la misma palabra guerra, se usa mucho las R's. Cuando se habla de dolor, cada palabra y cada fonética tiene su... Pues yo creo que el origen de los idiomas en gran parte es onomatopéyico. Lo que pasa es que se va perdiendo luego, y de la onomatopeya inicial del mono que baja a la tierra y se pone de pie, pues terminamos pues ya con un convenio ya que ya atraviesa la cultura, ¿no? Pero rugir tiene que tener RG, no puede tener otra cosa, no puede ser mamá. Rugir es rugir, rodar es rodar, tropezar es tropezar, ¿no? Entonces todo ese tipo de palabras, beso es beso y lleva una B, pues es bilabial. Todas las palabras tienen, para mí, una razón de ser en la novela. Y en la novela y en la vida, ¿no? Cuando uno se enfada, seguro que usa palabras con más R's, con más G's, con más ñes, con más... Y cuando uno quiere hablar de amor, utiliza palabras con más M's, con más P's, con más L's incluso. Y así está enfocado también la novela. No es una novela de fácil lectura. Cuando alguien me dice, bueno, es entretenida, pues yo, al que le guste la literatura, posiblemente le entretenga, ¿no? Además, lleva un prólogo del catedrático y doctor en literatura Ramón Ascrino Fernández, que fue profesor mío, y fue uno de los culpables de que a mí me gustara mucho la literatura. Llega un prólogo que va identificando, bueno, el prólogo tiene un límite, ¿no? Porque él me dijo, bueno, ¿cuánto puede durar el prólogo? Y digo, hombre, que no sea mayor que la novela, ¿no? El prólogo, un prólogo súper bien hecho, por supuesto, de un catedrático, no tiene ese nivel, y sí que te va indicando, pues bueno, esto procede de este libro, esto procede de los relatos de sucesos siglo XVII, esto procede de Cernuda, tiene mucho, esto procede de García Márquez, esto procede de Juan Rulfo. Entonces te va diciendo, porque es una manera de leer todo, cada uno lee un libro diferente, Tú lees un libro, el mismo, nos dan el mismo libro y cada uno lo leemos diferente. No es ni mejor ni peor, te puede gustar más a ti, menos a mí, o al contrario, pero lo leemos diferente porque llevamos la tradición que llevamos encima. Es decir, yo lo leo diferente porque hay mucha parte autobiográfica, no autobiográfica, biográfica, o la biografía de algunos, gente de mi familia. Otra parte, el 70% es totalmente inventado. Luego yo llevo unas tradiciones literarias que a lo mejor un inglés no lleva.
Un inglés ha leído más a Shakespeare y yo he leído más a Cervantes. Aquí hay mucho Cervantes y poco Shakespeare. Entonces, cada uno lee el libro a su manera. Lo que sí he intentado es que con la forma y con el estilo, y ya digo que es un estilo con la tradición hispanoamericana y con la tradición de la novela española siglo XIX, que ahora, que no sé por qué, ¿no? Ahora, bueno, afortunadamente se está resucitando a Galdós, Camilo José Cela es un gran narrador y la gente de los modernos de hoy en día, que no son los del modernismo, ya quisieran ellos, ya no leen a Cela cuando se debía de leer. Yo creo que sí, ¿no? Te podrá gustar más su carácter o menos, ¿no? Yo creo que pasar una tarde con Cela debía ser muy divertido, salvo que lo cabrearas, ¿no? Tenía que ser peligroso. Yo nunca lo conocí, pero tenía que ser peligroso, ¿no? Pero sí, yo de la novelística de hoy en día, pues bueno, Javier Marías, por supuesto que lo leo, estoy leyendo, bueno, me gusta mucho también Muñoz Molina, son gente que joder, se están haciendo mayores, ¿no? Y bueno, muchas veces intento leer Intemperie, me gusta mucho, de Jesús Carrasco, porque es una novela que se parece y que tiene la ley mucho después de haber escrito esto, porque ya digo que este libro lo escribí entre 1985 y 1990 y tiene tintes de él. Me gusta mucho Julio Llamazares, La lluvia amarilla, me parece una excelente novela de hoy en día, pero también se están haciendo ellos mayores, ¿no? Entonces la gente joven, pues a ver si la puedo enganchar un día de estos. No, tú tienes buena mano para enganchar a la gente joven. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que tú eres una persona que irradias juventud. Entonces, va a decir captar a la gente joven. Estoy en ello. Bueno, somos jóvenes porque seguimos haciendo cosas casi de jóvenes, ¿no? Pero sí que estoy en ello y bueno, me gustan los viajes, el color de viajar, el programa tan bonito que es este. Que hoy lo dedicamos a los viajes, del capitán Pascual Pareja. Él empieza... Tiene también muchas cosas de mi padre. Mi padre fue marino mercante, tuve la suerte de que vivió mucho tiempo y nos pudo contar 1000 historias. Y aparte de las historias que yo escuchaba de mi abuela, bueno, uno se cría en una familia de marinos mercantes y los marinos mercantes vivíamos... Ellos estaban navegando y nosotros vivíamos 3 o 4 familias en la misma casa que construyó Papaelo, ¿no? Nuestro bisabuelo, todo el mundo le decía Papaelo. Es la gran referencia ahí y es la que yo he usado para novela. Por supuesto que tiene muchos tintes inventados, pero bueno, hay otros que no, ¿eh? En la novela de Las mareas no suelen equivocarse, él no es protagonista como aquí, pero sí que sale porque Las mareas está ambientada durante la Guerra Civil y la posguerra. Y él es uno de los que hace posible que el golpe de Estado triunfe en Sanlúcar de Barrameda, y porque estaba de práctico del puerto de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y bueno, un tío con un carácter, un tío con una mentalidad, un tío con una forma de ser, y se pone de parte del alzamiento, del golpe, y bueno, consigue, siempre digo lo mismo, ¿no? En julio consiguen que el golpe triunfara allí, y en septiembre ya iban un barco cargado con 300 aviones nazis a Sevilla, ¿no? Para apoyar la guerra, el bando nacional, ¿no? También tuve mi otro bisabuelo, que era José Antonio Lima Bustamante, yo me apellido Lima de segundo apellido, que fue todo lo contrario, que era presidente de Acción Republicana, de Izquierda Republicana, y bueno, mi abuelo tuvo también estaba mi abuelo también se llamaba igual, José Antonio Lima Utrera, y el padre era José Antonio Lima Bustamante, y fueron perseguidos, ¿no? E intentaron volver a lo que luego fue Renfe, porque ellos eran familia de ferroviarios. Yo tengo familia viajera, o son ferroviarios o son marinos mercantes, ¿no? Y esto, pues bueno, también tuvieron su persecución por el lado contrario. Imagino que mi bisabuelo
el capitán Pascual Pareja le echó una mano porque luego fue reintegrado después de... Yo guardo toda la documentación de gobierno civil que de casualidad un amigo la encontró y me la dio. Estuvieron presos y se salvaron pues como mucha gente de milagro. Pero por eso digo, ¿no? Sí, Y todas esas historias pues se van enfocando porque los marinos tienen una cosa muy buena, que es que son contadores de historias. El marino mercante, el marino cuenta historias. Entonces, yo pongo en vivencias de mi padre, la pongo aquí en vivencias de mi bisabuelo, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, contaba en los años 50, 60, cuando era piloto, se embarca en un mercante. En España no había barcos, no había trabajo, y él se embarca en barcos suecos. Y él cuenta aquí que cuando llegan al Golfo de Guinea, ellos atracaban, y una de las cosas en las que se entretenían, entonces no había wifi, no había WhatsApp, ni nada, y donde sacaban dinero la gente de allí, los nativos, eran tirándose al agua con tiburones, ¿no? Entonces subían a los barcos, allí toda la marinería y todo el mundo apostaba, porque eran, ya te digo, me imagino que bebían, eran como lo tenían entonces, y entonces llamaban a los tiburones con carne, con no sé qué, no sé cuánto, y eso lo cuento aquí, y mi padre lo contaba siempre, ¿no? Y entonces ellos, gente de Guinea o senegaleses, donde estuviera, se tiraban al agua, pero dice, llamaban a los tiburones, efectivamente, abajo había tiburones, pero como saltaban desde el barco, desde tan alto, pues claro, cuando caían, pegaban un golpe tan fuerte que todos los peces que había se disparaban y se iban. El tiempo suficiente para coger la escala, subir para arriba, alargarse y coger el dinero de todo el mundo. Dice, yo nunca vi que le pasara a ninguno nada, cosa de lo que me alegré, ¿no? Pero, y esos casos están ahí. Pasó el canal de Suez varias veces, y lo que no estuvo mucho fue por América. Él iba sobre todo a Asia. Estuvo en Vietnam, durante la guerra de Vietnam se dedicaba a llevar petróleo, y en Haifa también, la guerra de los 6 días, también petróleo, pues para el ejército israelí, que era para el barco sueco, trabajaba, ¿no? Ellos estaban bajo bandera en aquel momento sueca. Me imagino que ahora, a día de hoy, sería panameña Y el capitán pues tiene su vida, y la voy contando porque se enfrenta a piratas, termina de práctico en la barra del Guadalquivir, tiene 5 hijos, tiene muchos más, pero se narra aquí la historia de 5 de sus hijos. Una de sus hijas, que también está basada en una historia real, una de sus hijas se escapa con la mujer de un noble y sufre una persecución terrible, ¿no? El capitán la ayuda, y terminan en Venezuela buscando una sociedad donde mandaban las mujeres, ¿no? Que el capitán le había hablado cuando era niña, de una sociedad donde solo habría mujeres, una especie de Amazonas, y donde el varón prácticamente socialmente no existe, sino es la mujer, ¿no? Cuando yo estuve en Creta, me sorprendió que era una sociedad totalmente matriarcal, ¿no? La sociedad minoica. Tú ves a las mujeres vestidas de blanco y a los hombres no. Ves a las reinas vestidas de blanco y ves en los mosaicos, en las pinturas, que no. Ves a una mujer saltando por encima de un toro en una de las pinturas, y los hombres no jugaban a ese peligroso juego con los toros, ¿no? La sociedad minoica, el toro para ellos era un dios, ¿no? Y de ahí lo saqué, ¿no? Dije, pues tiene que haber una sociedad, igual que la sociedad cretense, era una sociedad totalmente matriarcal, donde las mujeres eran las que iban a la escuela, las mujeres eran las que estudiaban, las que se preparaban, las que incluso guerreaban, aunque no se ha descubierto ningún arma, por mucho que se haya excavado allí, no se ha descubierto ningún arma. Bien, es cierto que era una isla y tenía una armada, una marina bastante poderosa en la época, ¿no? Y entonces dije, pues Regina, que significa en latín reina. Regina es un nombre muy sanluqueño, de allí hay una iglesia que se llama Regina, y hay muchas chicas que se llaman Regina. Regina se escapa con ella y va a Venezuela. En la realidad no ocurre eso, en la realidad no terminan por atreverse. Uno siempre se arrepiente más de lo que no ha hecho que de lo que ha hecho, ¿no? Siempre. Pues es un libro que de verdad tiene que ser entretenido. Yo no lo he leído todavía,
pero solamente... Bueno, aquí lo tienes y desde luego es tuyo. Quiero decirte que solo oírlo contar tiene que ser un libro de verdad entretenido, ¿eh? Sí, Es difícil de leer, como tú dices, porque tú le das muchas variaciones, cambias mucho de tiempos. Sí, bueno, ahí en las novelas hay dos ejes fundamentales, aparte de los protagonistas, los personajes, pero hay dos ejes fundamentales que es lo que maneja el novelista, ¿no? No digo que yo sea novelista, he escrito una novela, pero es el narrador, el punto de vista del narrador. Es decir, un narrador puede estar como en Los adioses de Onetti, en un mostrador, y va viendo pasar a la gente. Entonces, esos ojos del narrador va viendo lo que va diciendo cada uno y lo que va haciendo. Puede ser un narrador que sea omnisciente, que esté lejos, pero que lo controle todo, que no sea solamente la barra, lo que ve en la barra de ahí, sino que sabe lo que tú estás pensando, lo que está pensando cada personaje y lo que no. Eso solamente lo puede hacer un narrador que sea como Dios, ¿no? Que sea totalmente poderoso y que lo controle todo. Ese tipo de narradores, bueno, está bien, pero bueno, es más real el narrador que se va poniendo en la mente de cada uno de ellos sin saber lo que piensa el otro, sin saber lo que hace el otro. Es decir, un narrador está en esta habitación y no sabe lo que está ocurriendo en la otra habitación. ¿Cómo lo puede contar? Pues lo puede contar con lo que oye, porque escucha gritos y dice, se oían gritos y tal y cual. O bien lo puede contar porque está mucho más arriba, no tienen techo, la casa no tiene techo y sabe que está lo que está pasando ahí y va pasando. Y entonces Juan se peleó y amenazó con tal, no sé qué. Y entonces ese tipo de narrador, ¿no? Aquí hay tres narradores, entonces cuando tú cambias los puntos de vista de los narradores, no es que te pierda la novela, sino que estás cambiando tu manera de ver y tu manera de percibir las cosas, ¿no? Entonces, y luego los tiempos, es decir, aquí se manejan mucho los tiempos en el sentido de que el capitán está en Sanlúcar, pero de pronto recuerda su amor con Leontina en Arfala, que es una ciudad inventada del norte, cántabra, porque otro de mis abuelos era montañés y vinieron a Sanlúcar a buscarse la vida, ¿no? Sanlúcar es puerta de América. Siempre fue puerta de América y entonces ahí pues bueno hay una calle Bretones, calle de Germanías, calle entonces calle Normando, entonces ahí se mezclaba todo el mundo y mucha gente que vino del norte, entre ellos mi abuelo llegó allí, mi bisabuelo por parte de el padre de mi abuelo. Y eran de allí. Y entonces vinieron y montaron, al final te quedas, ¿no? Montaron una pensión. Entonces, pues bueno, son vidas de gente, bueno, como todos, nos hemos buscado la vida, hemos ido a un lado, a otro, nos hemos buscado la vida y pero sí que lo que comentaba son los tiempos. Entonces, cuando el narrador va mezclando tiempos, te da una facilidad sobre todo de manejar los pensamientos de las personas, aunque parezca que tú lo estás viviendo 50 años antes. Tú en la novela lo estás viviendo, pero el personaje lo está pensando. Es mucho más entretenido además el hacer cambios. A mí me da la sensación de que te hace meterte más dentro de... Sí, yo creo que es más real. Es más real. Tú y yo estamos aquí hablando, pero no sabemos, Puri, que también está en el programa, que está ahí fuera, qué es lo que está pensando ella. Si el narrador nos lo cuenta, lo sabemos, pero si no nos lo cuenta, el lector lo que sabe es lo que nosotros creemos que ella está pensando. Entonces, esa es la diferencia de la narración. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo que te hace ver claro. Hombre, yo la novela esta digo, es que hay que leerla 2 veces, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que conviene leerla una vez tranquilamente, luego volver al prólogo, donde en el prólogo te va diciendo de dónde va apareciendo habla de los 3 narradores, habla de... Porque claro, el doctor en literatura, en filología, Ramón Asquerino, sabe de dónde he cogido las cosas, ¿no? Porque
aparte que hemos estudiado los dos filología y tenemos muchas lecturas comunes, ¿no? Entonces todas esas lecturas comunes pues nos van llevando. Y ya digo que tiene que haber tradición, ¿no? Fernando Savater cuenta que le presentan a un joven escritor y le dice el joven escritor, le pregunta a él al joven escritor, bueno, ¿y quiénes son tus maestros literarios, digamos, de quién bebes tú, de qué fuentes bebes literarias? Y le dice el tío, es que yo no bebo de ninguna fuente, yo no bebo de nada, mis fuentes son ninguna, mi fuente es nada. Y dice, claro, pues entonces te saldrá nada, porque es lógico que te saldrá nada, porque es imposible no partir de una tradición. Es decir, todos, aunque nadie haya leído a Cervantes, o sea, aunque un escritor no haya leído a Cervantes, todos llevamos a Cervantes. Todos. ¿Por qué? Si yo escribo, pues me encontré un manuscrito en Toledo, está ahí Cervantes, aunque no lo hayas leído, pero te ha llegado por otro lado, te ha llegado Cervantes. Si es una persona que no sabe con qué enemigo tiene y tú, como el capitán, aquí el capitán se enfrenta a veces con enemigos que desconoce, pero no le importa y a veces lo califica de gigante, lo cual le hace a él decir, bueno, pues cuanto más grande sea el enemigo, más grande será mi gloria. Si yo no hubiera leído a Cervantes, me da igual. Eso es Cervantes. Entonces, ¿por qué? Porque los españoles llevamos a Cervantes en el ADN. ¿Por qué? Porque es la tradición literaria de la que hemos bebido. Y no solo Cervantes, llevamos toda la generación del 27. Hay gente que diga, es que yo no he leído a Cernuda. Bueno, tú no habrás leído a Cernuda, pero sabes lo que es capaz de hacer un hombre solo. Porque un hombre solo, cuando habla de las brigadas internacionales, ¿no? Pero claro, porque lo llevamos, una canción de cuna en español, seguramente lleva a Lope. O lleva a Calderón. Nosotros que somos militares cantamos mucho Calderón, sobre todo poetas de lo que eran de los tercios, que todos fueron soldados. Lope de Vega no está pero embarcaba en la Invencible en Lisboa, por supuesto Calderón de la Barca, que combatió con los tercios. ¿Qué decide Cervantes, no? Cervantes combatió primero en el tercio viejo de Sicilia, estuvo allí, y luego un tercio embarcado que era el Lope de Figueroa, que era donde fue la famosa batalla de Lepanto y donde perdió el brazo. Y el carácter español viene de Cervantes, porque Cervantes, no nos engañemos, era un perdedor, pero con una ironía y con un sentido del humor y con una fuerza que se reponía a todo increíble. Y eso yo creo que es el carácter español. Nos hundimos, pero nos levantamos. Nos hundimos, contamos un chiste y nos levantamos. Nos hundimos, contamos dos chistes, y esa ironía de Cervantes la hemos heredado nosotros, seguro. Yo estoy convencido, vamos. Podrá alguien decir lo contrario, ¿no? Pero... No. La verdad es que es una maravilla hacer un programa contigo, porque lo haces súper entretenido, estamos hablando de todo. Y hombre, yo aquí con la amistad, porque encima estoy ahí con Tony, Tony Mimbrero, que es un hombre de radio de toda la vida y que lo conozco desde hace tiempo. Estoy contigo, Puri, en un programa como este, en La Barandilla, por supuesto, que una radio social como esta, pues ¿qué quieres que te diga? Pero que da gusto porque... Es una maravilla cuando estás hablando con una persona y estás comentando... Mi padre decía que yo no hablaba, No, Roberto, cállate porque tú ya no hablas, tío. Pues es una maravilla, ¿verdad? Que es una maravilla estar contigo. Podríamos tirar 2 horas enteras aquí hablando, ¿verdad? Yo estoy encantado, contigo encantado. Porque de verdad que estamos hablando de tu libro, pero estamos hablando además de una cantidad de cosas tan interesantes y tan bonitas. Sí, pero lo que digo, que todo viene reflejado ahí, todo viene ahí, en el sentido de que si yo no hubiera escrito este libro, lo que se escribe ahí, como viene de la tradición, lo que he contado antes, pues lo vamos recordando, ¿no? Vas recordándolo y dice relaciones de sucesos. Cuando empieza la imprenta, pues todo el mundo, claro, yo trabajo en un departamento de comunicación, ¿no? Entonces cuando empieza la imprenta es fundamental la comunicación, sobre todo en la guerra, ¿no? Y entonces eran guerras de religiones, ¿no? Y mira, me están llamando desde Mali, macho.
Me confunde. Sí. Y porque bueno, ya sabes que estoy liado con temas de Mali y tal. Y me he perdido. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando precisamente de eso, del libro, que con los comentarios que tú hacías y tal, que venían todos del libro. Claro, todo viene de la tradición, ¿no? Y luego del estilo, ¿no? Hombre, el estilo, yo tengo un estilo que lógicamente es del siglo XXI, de principios del siglo XXI, lo que pasa que tiene mucha contaminación, digamos, positiva, para mí positiva, de la novela de finales del siglo XX, que es lo que yo más he leído, ¿sabes? Y este libro está muy enfocado en la latinoamericana, precisamente, también, ¿no? Sí, la poesía y la literatura y luego, claro, española también, Sí, también. Porque me gusta... hombre, yo siempre he dicho, aunque Valle Inclán a Galdós no lo pusiera muy bien normalmente, pero, hombre, yo creo que Galdós es uno de los grandes cuando se trata de pintar el siglo XIX. El siglo XIX es Galdós, ¿no? Valle Inclán, para mí, pues bueno, la literatura de Valle Inclán es muy buena y es un tío que escribe muy bien y que lo que pasa es que a Galdós lo llamaba el garbancero, ¿no? Porque bueno, era novela realista. Esto no es novela realista, ¿eh? Ni es realismo mágico, ni es... pero bueno, sí que es verdad que hay mucho de ficción y a veces está pintado con el realismo mágico, pero por mis lecturas. Y ahora te vas, como bien dices, estás a Mali. Sí, me estaban llamando desde allí porque estamos preparando la misión allí y bueno, allí a vas ver qué tal. En comunicación. No, allí voy a estar en temas de logística. Anda, mira, yo pensaba que irías como Estuve en el 2019, 2020, estuve en comunicación de Public Affairs Officer y bueno, muy bien. Estuve allí llevando la comunicación de la misión del EUTM Mali y estuve con el general Joao Boga Ribeiro, un gran general y bueno, porque la comunicación también te tienen que ayudar, ¿no? Y si para quien tú trabajas, en este caso para mí era el commander de la misión de EUTM, de la Unión Europea, te pone las cosas fáciles, entiende lo que tú estás haciendo y ve cuál es el camino que debemos de llevar para comunicar lo que estamos haciendo, porque se trabajó muchísimo allí en preparación, en formación, en misiones de entrenamiento y bueno, y fue una gran experiencia para mí. Ya sabes que yo también llevo en las venas el color de viajar y me gustan mucho los viajes y bueno, el último que he hecho ha sido a Ginebra porque quería visitar a Borges. No he hablado de Borges. Esta novela también tiene mucho a Borges, muchísimo a Borges. Borges yo lo... Para ti es el mejor, ¿no? Yo creo que sí. Y, hombre, yo tengo a Cervantes, que Cervantes es Dios, ¿no? Sí. Hay algunos más que son casi Dios. Pero bueno, otro de mis es Borges. Yo me leí a Borges con 16 años, me deslumbró, aprendí de memoria a Borges, aprendí el libro de Arena de memoria, el Aleph, aprendí pues todo, ¿no? Discusión, ficciones y eso luego lo tuve que dejar un poco porque dije, bueno, es que yo no es que escriba ya como Borges, porque ya es que soy Borges. Entonces ya me creí que era Borges y ya estaba teniendo serios problemas conmigo mismo y dije, bueno, pues después de leer Ficciones, que es una novela un libro de relatos que a mí me gusta muchísimo, los relatos, él nunca escribió novelas, yo creo que en 10 páginas era como si escribiera 100.000, ¿no? Y lo voy a abandonar un poco, lo abandoné pero de mala manera, en el sentido de como me lo sabía de memoria, pues siempre lo tenía en la cabeza, ¿no? Y entonces ahora en Ginebra este verano nos
nos fuimos la familia pues a visitar Ginebra, los sitios donde estuvo, porque él se fue allí con su padre, porque él era ciego, él se quedó ciego, y el padre tenía la misma enfermedad, él la heredó genéticamente de su padre, y buscando una solución en 1914 se van a Suiza, y se van a Ginebra porque le habían hablado de que había un doctor allí muy bueno, ¿sabes? Y en Ginebra les coge la Primera Guerra Mundial y ya se quedan allí esos 4 años, 1914 a 1918. Entonces, pues bueno, yo voy allí, voy a ver dónde estudió el bachiller, él hizo el bachiller, él solo estudió el bachiller, pero bueno, lo que decimos, no le hacía falta más, ¿no? No, porque había leído 14.000 libros y entonces es mejor estudiar 14.000 libros, ¿no? Hombre, el bachiller hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, ¿eh? No digo lo contrario, pero aparte de los 14.000 libros que te lees... No, pero que aprendes mucho más de esa manera que con todo el bachiller. Sí, bueno, él terminó dando clases en universidades americanas, y bueno, él se sentaba mucho a orillas del Ródano, ahí escribe los versos rojos, salmos rojos, no sabía cuál de los dos, luego no lo publica nunca, y no he leído ninguno de es decir, de eso se pierde y no lo tienen. Y bueno, allí a partir de ahí ya, porque él era poeta, él era ultraísta. Es mejor escritor de relatos que poeta. A mí como poeta pues tengo otras preferencias, pero también la poesía me gusta mucho, ¿no? La poesía de Borges, porque ya... Pero reconozco que es mejor como escritor de relatos. En poesía tengo otro... yo en poesía pues me quedo con Luis Cernuda, ¿no? Que me gusta muchísimo. Luego, bueno, los poetas, Juan Ramón Jiménez también me gusta mucho en su primera época. Sobre todo también tiene un poema largo que creo que es lo más bonito que se ha escrito en poesía, que es Espacio. Y bueno, también he seguido mucho a los simbolistas franceses, por eso estuve en Burdeos, he estado en París, porque claro, es dedicarte a la literatura y no irte a París y escribir en el barrio latino un poema, aunque sea muy malo. Seguro que no era malo. Aunque lo tengas que tirar, no lo tiré, no era muy bueno, lo tiré. Pero bueno, yo me llevé allí toda la poesía completa de Paul Verlaine y me la leí entera allí en París. De ahí aprendí algo de francés y ya digo, la poesía y los viajes, y estoy tentado a hacer una especie de programa en mi página. Tengo un blog, una página que se llame Los escritores y sus ciudades, porque las ciudades influyen mucho, la geografía influye mucho en la escritura, igual que aquí en este libro la geografía de Sanlúcar, el río Guadalquivir, las marismas, la dureza de las marismas, de la fuerza, de todo eso aparece ahí. Pues en todos los escritores lo mismo, aunque sea inventado, ¿eh? Tú puedes hablar de Comala, de Rulfo, y eso es una geografía que existe y que ha influido mucho en él. Puedes hablar de Luis Mateo Díez, que me gusta mucho como escritor, Luis Mateo Díez, que no lo he nombrado antes, Luis Mateo Díez, El reino de Celama, que también es inventado, pero bueno, es una geografía bastante clara, muy identificativa. O Volverás a Región, ¿no? Herrumbrosas lanzas, pues bueno, la región también es una ciudad que es inventada, pero bueno, todo el mundo sabe que puede ser la zona del Bierzo y tal, ¿no? De Juan Benet. Juan Benet me gusta muchísimo también. Juan Benet me gusta mucho. Murió joven, es una pena, ¿no? Como le ha pasado a Javier Marías, pero bueno, entonces la geografía es muy importante. Para Borges es importante la geografía. De hecho, su geografía es argentina y todo lo que habla es argentino, ¿no? He estado yo también con Borges, he visitado el barrio Palermo, he estado en Buenos Aires, Córdoba, Córdoba me refiero a la ciudad Córdoba, Argentina, ¿no? Entonces, todo eso, los pajonales, ahí aparece la palabra pajonal, aunque existe, y lo ve el catedrático Ramón Asquerino en el prólogo, ve que pajonal lo utilizan escritores escritores españoles, pero sobre todo utiliza Borges o Esteban Echeverría. Yo he leído mucho a Esteban Echeverría, también argentino. Pues no sé qué más contarte, porque me voy liando y... Cuéntame, ¿estás preparando un nuevo libro?
Sí, tengo un nuevo libro, lleva unas 60 páginas y hace 2 años que lo empecé. Sí, hace 2 años que la empecé. Es un libro muy literario, es una historia inicialmente de una persona que yo conocí cuando llego a Madrid. Yo llego a Madrid y en el Museo del Prado conozco a una persona. Y bueno, es una historia, esta persona tenía una enfermedad, tenía un cáncer de pecho y a partir de ahí, pues desde el Museo del Prado, pues nos metemos en la literatura. Entonces empezamos a hablar de literatura y pretendemos siempre hacer un viaje a Troya, que desgraciadamente nunca se pudo hacer. Nunca se pudo hacer porque ya digo que no estaba bien en condiciones. Yo entonces tenía 25 años y siempre quise hacer ese libro. Pero ella porque era una mujer, me recomendó que no escribiera nada de ella hasta que no tuviera más de 50 años. Y yo le dije, seguramente que no quieres que escriba porque sabes que escribo muy mal. Y dice, todavía escribo muy mal. Y dice, no, escribes muy bien, pero todavía no sabes lo que escribes, ¿no? Y ella sabía mucho de literatura. Y bueno, estoy con ese libro porque estamos haciendo ese viaje a Troya. Y estamos encontrando a muchos escritores de todo tipo, de los que hablábamos y con los que soñábamos. Esos escritores saldrán en esa novela si consigo terminarla. Llevo 60 páginas hace 2 años. Por supuesto. Ahora que te vas de misión, allí tendrás mucho tiempo, porque no tienes tiempo. No es un sitio donde se suele tener tiempo, y eso que estás allí sábados, domingos. Se trabaja las 24 horas, ¿sí? Los 7 días a la semana, como dicen el mando de operaciones, 24/7, 365 días. Y es cierto, ¿no? Hombre, de vez en cuando tienes que desconectar. Sí, por eso te decía. Pero es difícil, Yo pensaba, allí, a lo mejor tienes más tiempo, tanto tiempo allí sin familia, sí. Que a lo mejor puedes dedicarte a escribir, decir, bueno, 2 horitas diarias. No hay tiempo, porque además no te da tiempo a pensar, ¿no? Me he hecho 5 misiones, He estado estuve en Bosnia en el 94, 2001, he estado en Líbano también en 2009. Estuve en Mali, hice el viaje a Turquía, ahora vuelvo otra vez a Mali y no tenía un minuto para escribir nunca. Sí que te da porque para historias, ¿no? Es decir, recuerdo que en Mali yo estaba en Bamako, ahora no voy a Bamako, ahora voy a otro sitio, pero estaba en Bamako y fuimos a ver a unas monjitas que hacen un gran trabajo allí, ¿no? Sobre todo con huérfanas, con chicas que hacen un trabajo excelente, excepcional. Son las hermanas de Inmaculada del Sagrado Corazón de María, ¿no? Y allí en Bamako pues te van contando historias y estoy haciendo un libro de relatos, de muchos relatos, ¿no? Y uno de ellos es de allí. Sí, porque me contó la historia de un hombre de allí de Mali, un señor ya mayor que estaba a punto de morir, que se construyó con sus propias manos, bueno, a punto de morir, era allí un tío mayor, allí no es 90 años, un tío mayor allí a lo mejor son 50 años. Entonces se estaba construyendo y se construyó un ataúd. Y entonces iba con ese ataúd a todas partes, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿El ataúd qué más te da, no? Dice, no. Él decía que quería que, pues la mentalidad, que no sé si era un hombre, ya no sé, no me dijo si estaba solo y diría, bueno, pues si me coge aquí. Entonces dormía en el ataúd, lo tenía siempre cerca el ataúd y me dije, jolín, allí por el Níger, el río Níger, seguramente cuando iba a lavarse al Níger, porque allí mucha gente se lava en el río, no es como aquí, tú dices el baño, tú entras a una casa y no tienes suelo, tú entras a una casa y, ¿sabes? En determinados sitios y en determinadas zonas es tierra, ¿no? Están siempre con la escoba, como estaba mi abuela, con la escoba sacando toda la tierra de la casa del patio, ¿no? Y tú, para mí eso ya es una historia, ya es un relato, porque tú dices, ¿qué piensa ese hombre? ¿Qué está haciendo? Luego me lo invento todo, ¿no? Claro. Pero sí que lo está haciendo, ¿no? Y
por ejemplo, de Bosnia, recuerdo que en el 94, cuando la situación aquella, allí estaba muy mal, en el año 94, ¿no? Y hacíamos convoyes, y yo tenía una intérprete, Adriana, que era argentina, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos yugoslavos emigraron a Argentina porque ganan los partisanos y se van. Y entonces ella se va allí. Y entonces me contaba, decía, joder, Sarajevo, porque Sarajevo entonces estaba el cerco de Sarajevo en el año 94 y mataban gente todos los días. Decía, joder, hay que ver que lo que era Sarajevo, las tres culturas, estaban los judíos, estaban los musulmanes, estaban los ortodoxos, estaban los católicos, 4 culturas allí todos juntos. Es que allí todo el mundo, me decía, todo el mundo en Sarajevo sabía tocar el piano, una ciudad culta. Y entonces yo pensé, no se lo dije, pero pensé en este momento, joder, ahora se están cortando manos, macho, allí unos a otros, se están matando los francotiradores, los no sé qué, los no sé cuántos. Y porque vamos, yo pasé por la avenida de los francotiradores y en aquel momento, como estaba Sarajevo, era horrible, ¿no? Entonces, esto es el horror, sí, macho, ¿no? Como Joseph Conrad lo contaba en El corazón de las tinieblas, ¿no? Y entonces yo pensaba, digo, joder, aquí todo el mundo tocaba el piano y ahora resulta que se están matando y cortando manos. Entonces digo, tengo que hacer un relato y estoy en ello también, en ese libro de relatos, junto con el que te he contado o sea que antes. También estás preparando. Sí, eso lo estoy tengo varios, ¿eh? Tengo los relatos ya están enfocados, del Líbano también tengo algunos. Entonces yo decía, pues bueno, el relato se va a llamar Nunca te fíes de un pianista, ¿no? Porque claro, y yo siempre lo digo, ¿no? Hay otros relatos, joder, estoy contando otros relatos, a ver si alguien va a escribir sobre eso. No. No, me da igual, si lo hace, me parece, es un plagio lo hará mejor que yo, Seguro que no. Que digo, nunca te fíes ni de un pianista y también ni de un filósofo, ¿no? Porque al final siempre hay un poeta que está en los orígenes de los totalitarismos y de las locuras colectivas, ¿no? Cuando uno se entera que han quemado la biblioteca de Sarajevo, ¿no? Con bombas incendiarias desde las posiciones, no quiero decir quiénes, porque no quiero... No me gusta generalizar, porque yo, una cosa que me dolió muchísimo cuando vuelvo a la biblioteca de Sarajevo, que ya estaba pues con fondos europeos y con tal, y con ayudas, me imagino, y se volvió a poner en pie. Yo vuelvo después de que fuera totalmente quemada con bombas incendiarias. Yo vuelvo a la biblioteca de Sarajevo. Entro, voy a entregar un libro porque quisimos hacer con los 25 años de Bosnia, se quiso hacer en el departamento de comunicación un libro, y ese libro se hizo y yo quise entregarlo que lo tuviera la biblioteca de Sarajevo. Entonces cuando voy a Sarajevo, allá en 2018, a ver aquello y a la gente que conocía, y los jugadores de balonmano que eran intérpretes nuestros, eran jugadores de balonmano aquí, aprendían español muy rápido y cuando ya no jugaban al balonmano, pues se venían allí de intérpretes, ¿no? Balonmano, baloncesto, sí. La hermana de Yuki, que estuvo allí, el jugador del Deportivo de La Coruña y tal. No, de Gudel, no era del Celta de Vigo, era de Gudel. Y entonces soy un desastre hablando porque me voy perdiendo. Porque es que de una manera... Vas cambiando. Sí, entonces nunca te fíes de un pianista, ¿no? Pero tengo otro que cuando yo vuelvo a la biblioteca... vuelvo a la biblioteca de Sarajevo y veo que pone en las 2 placas grandes, una en inglés y otra en serbo-croata. Ellos ya no lo llaman serbo-croata, pero bueno, era serbo-croata, ¿no? Que pone lo siguiente, ¿no? Esta biblioteca fue quemada, incendiada, destruida por criminales serbios, no sé qué, no sé cuánto, un centro de cultura. Yo creo que no se debe generalizar. Yo creo que el que puso porque yo he trabajado con serbios, o sea, nosotros hemos trabajado allí. Yo me acuerdo de
de ellos, cuando de Borislas Skoro, no sé si vivirá porque ya era mayor, pero bueno, conocía a su nieto, Borito, al pequeño, nosotros le llamamos al pequeño Borito, y vivían de las ayudas porque ellos estaban en la zona de Mostar, porque bueno, zona Mostar que queda con los croatas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber unas líneas que a uno le parecen casi ilusorias, ¿no? Pero bueno, la violencia es lo que lleva, ¿no? A definir unas líneas que no... Entonces yo creo que eso no se debía haber puesto así, ¿no? Eran unos criminales, por supuesto, sí. pero no eran todos los serbios, ni todos los croatas, ni todos los bosniacos, ni todos los tal, ¿no? Ahí todo el mundo hizo barbaridades y en cuanto más poder tenían, las barbaridades eran más grandes, ¿no? Como pasa en todas las guerras. Pero sí que bueno, que yo espero y deseo que poco a poco, eso no se va a olvidar con facilidad, que poco a poco, y eso lo pongan pues de otra manera, ¿no? Esta biblioteca se volvió a crear porque para que sea la verdad, la cultura y el bien común, y yo qué sé, ¿no? Todas estas grandes palabras que luego cuando llega la violencia se nos olvida todo, aunque aprendemos, aunque sepamos tocar el piano, ¿eh? Exactamente. Terminaremos, de los que tocamos el piano, escribimos poesía y sabemos, hemos leído a Wittgenstein en filosofía y el Tractatus, pues nos convertimos en auténticos salvajes. Entonces, nunca te fíes de un pianista en una situación de violencia, ni de un poeta. Y a lo que iba, la biblioteca de Sarajevo la incendia desde posiciones artilleras en la zona del cerco, ya digo que no debe decir de quiénes, de posiciones artilleras desde allí, y era un experto en Shakespeare. Era un experto en Shakespeare, no voy a decir su nombre porque no merece la pena, y aparte es un nombre muy difícil de decir, seguro me equivoco de decirlo en yugoslavo, en serbio, y bueno, tú dices, joder, un doctor en literatura, profesor de literatura de la Universidad de Sarajevo, y termina incendiando la biblioteca, ¿no? Entonces uno piensa, dice, yo escribí un libro es un relato largo, que es La Conjura de Alejandría, ¿no? Ese se puede leer también, y La Conjura de Alejandría, cojo todos los incendios de la biblioteca, de todas las bibliotecas, ¿no? Desde la primera, desde Alejandría. Y la idea de que quienes incendian las bibliotecas no son gente sin cultura. Sin cultura, es todo lo contrario, son gente con cultura, ¿no? Gente que van a un lado a otro. Pero ahí concretamente es La Conjura de Alejandría, que la manda Eratos de Tracia, que fue, lo pongo ahí como director de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y bueno, es lo que ve muy rápido, Eratos de Tracia, es que si seguimos al nivel de mecanización y de desarrollo que se están viendo los pergaminos que hay en la biblioteca de Alejandría, porque en la biblioteca de Alejandría se sabe, Ptolomeo dice cuál es el radio de la Tierra. O sea, que la Tierra era redonda. Estamos hablando de esa época, ¿no? De 300 años antes de Cristo. La biblioteca se incendia con Julio César en el siglo I, ¿no? Pero ya se sabía el radio de la Tierra. Ya se habían creado autómatas que se movían con vapor. O sea, es decir, que había ya experimentos donde la máquina de vapor, que es del siglo XVIII, ya la utilizaban. Ya había engranajes. Entonces, Eratos piensa y dice, como esto siga para adelante, pues vamos a estar con el cambio climático. El cambio climático no lo dijo porque entonces no existía, ¿no? Pero vamos a estar con el cambio climático 2000 años antes. Entonces, nosotros a La Conjura, le llamo yo, me la he inventado, no es ficción, ¿no? Pero sí es cierto que los incendios de las bibliotecas, la biblioteca de Pérgamo se incendia. La incendia, pues bueno, aparte que Marco Antonio le compra, es uno de los grandes regalos que le hace a Cleopatra, los 30.000 volúmenes de la biblioteca de Pérgamo, de ahí sale la palabra pergamino. La biblioteca booleana, la biblioteca vaticana, todas las bibliotecas, la biblioteca de Moscú, que también es incendiada, también se incendia. Y bueno, se incendia además durante la época después de la revolución, cuando ya está la época stalinista, ¿no? Que
que tampoco le interesaba mucho, ellos iban más a una literatura social, ¿no? Que las literaturas sociales al final son un desastre, como decía Juan Goytisolo. En los años 50 intentamos hacer literatura social contra Franco, contra no sé qué, contra no sé cuánto, y al final ni hicimos literatura ni hicimos social, ¿no? Y es cierto, cuando un escritor se empeña en hacer algo, salvo que seas Homero, Homero lo hizo muy bien, a favor de Agamenón y de los Atreidas, ¿no? Lo hizo muy bien y seguramente estaba a sueldo de los Atreidas, igual que Virgilio lo hizo con la Eneida, porque Augusto le dijo, oye, tío, nosotros tenemos que tener una tradición literaria más grande que la homérica, tú tienes que... Entonces cogió a Virgilio y de ahí sale la Eneida, ¿no? Que los romanos, Roma procede de Troya, procede de Eneas, por eso sale ya la Eneida. Pero salvo eso, cuando el escritor, hablo de siglo XX, siglo XXI, no ha tenido una libertad clara de la escritura, no ha hecho unos buenos libros. Al final anda atado. Pues tenemos que ir terminando, que ya se nos pasa la hora. Pero una pena, porque es una conversación que podríamos estar horas y horas hablando y sí, luego nos tomamos un café y seguimos hablando. Sabes que nosotros con los cafés hablamos mucho. O sea que... Bueno, pues nos despedimos y nos emplazaremos para pronto porque hay muchas cosas que contar y nos lo pasaremos muy bien. Hasta luego, amigos.